Buenas, queridos alumnos de Estudios Sociales de noveno año. Les habla su profesor Rodrigo Garita. Esta es la clase número 6 del periodo lectivo 2021. Para retomar algunas ideas de la clase anterior sobre el tema de la Edad Media que estamos analizando, se trató sobre las sociedades cristianas y la forma en cómo la institución de la Iglesia se encontraba organizada. Entonces voy a retomar algunas ideas que desarrollamos la semana anterior en el tema la sociedad cristiana de la Edad Media. El edicto de Constantino, emitido en el 303 después de Cristo, permitió el respeto a la libertad religiosa. Y básicamente Constantino toma esa decisión atribuida a que en su momento él le atribuye al dios cristiano el triunfo de sus huestes en la batalla del puente sobre el río Milvio sobre Magencio. Entonces toma una posición distinta e inclusive en el 337 Constantino se convierte al cristianismo. 7 años antes hace fundar Constantinopla en la región de Bizancio, lo que hoy es Estambul. La Iglesia como institución estaba organizada y es muy fuerte durante la Edad Media, regula todas las actividades sociales, económicas, culturales, científicas, inclusive militares. Existía un clero secular, que eran los obispos, los sacerdotes, toda esa jerarquía eclesiástica, y existía el clero regular, que eran los monjes en sus abadías o conventos. Se desarrollaban toda una serie de ritos y actividades, siempre amparados a las disposiciones de la mayor jerarquía, que era el papado. Habían algunos problemas, como muchos otros, en la iglesia, la simonia, por ejemplo, la compra de cargos de la iglesia, que eso se dio mucho, y al final, junto con las indulgencias, es lo que va a provocar que el monje vaya a escribir sus tesis, Lutero, y la iglesia lo excomulga, con lo cual surge la iglesia protestante. El nicolaísmo, que es la oposición de muchos del clero secular regular que se oponían al celibato, o sea, al no tener. Entre otras órdenes analizamos los cluniacenses y los situd, que eran órdenes que existían en Francia y que lograron en un momento dado tener muchas propiedades y ingresos significativos e importantes. En los monasterios o abadías se llevaba toda una vida extraordinaria de agricultura, ganadería, vida religiosa, una intensa vida social, un desarrollo del arte, porque se transcribían textos, se utilizaba una forma de encuadernar los textos, que era un trabajo realmente muy, muy artístico. Y entre otras cosas también, en este periodo se desarrolla el arte gótico. Durante esta época en Europa hay otros credos religiosos, como los judíos, que vivían en muchas partes de Europa, y los musulmanes, que lograron dominar en un momento dado toda la península hispánica y fueron muy tolerantes en realidad con las otras religiones, inclusive los judíos o los cristianos. Eso fue lo que de forma muy general pudimos ver la semana anterior. Esta semana el tema a desarrollar es el Islam. Vamos a exponer algunas ideas que vienen en antología, explicarlas brevemente, comentarlas y agregar algunos elementos. Lo que podemos decir en principio con relación al tema es que Mahoma, que es el profeta del Islam, nació en el año 570 después de Cristo en la Meca. La Meca es una ciudad de Arabia. Él tuvo diferentes oficios, especialmente el de comerciante,
y viajó con su tío por diferentes regiones en donde conoció el mundo cultural de diferentes grupos humanos y sus religiones. En el año 610 va a fundar el Islam, basado en el conocimiento que él tenía de esas culturas, especialmente de las religiones monoteístas como el judaísmo y el cristianismo. De hecho, el Dios del Islam es el mismo Dios para el judaísmo y para el cristianismo. Y el Antiguo Testamento es un libro que también ellos contemplan como parte de sus textos sagrados. La Meca fue la ciudad más importante y centro comercial de Arabia en aquella época, y en ella se encuentra la Kaaba, un lugar de veneración para Alá, escogido por Mahoma el profeta. Es un destino de peregrinación y sagrado para todos los musulmanes. Mahoma trabajó, como decíamos, en diferentes oficios y con su tío viajó a múltiples lugares. Bien, ¿qué es la égira? La égira es la predicación de Mahoma, que fue muy peligrosa para los comerciantes de la época, que veían enormes ganancias por la cantidad de creyentes que visitaban la Meca, pero que adoraban a diferentes tipos de dioses y algunos a muchos dioses. Y esto era criticado por Mahoma. En el 622 su situación fue altamente peligrosa, por lo que debió huir hacia Medina, hacia el norte, en lo que se conoce como la égira, la huida, ¿verdad? Así comenzó su predicación convenciendo a muchas personas de sus creencias, y ya en el 622 después de Cristo marca el inicio del calendario musulmán, que hoy día inclusive mantienen. En el 630 ingresa nuevamente a la Meca de manera victoriosa, con una gran cantidad de seguidores y con el Islam más fortalecido. Los preceptos de religión están en el libro sagrado o Corán, en el caso de los musulmanes. El líder religioso también se convirtió, por lo tanto, en un líder de tipo político, pero muy pronto, en el año 632, muere, y sus sucesores lo que van a iniciar es un proceso de expansión de la religión. Mahoma huye de la Meca en lo que se conoce como la égira, y que luego va a expandir su fe y regresar de manera victoriosa en el 630 a la Meca. Entonces vamos a tener, como decíamos hace un rato, la expansión de la religión musulmana. Ahí vemos en amarillo, en café, un café intenso, la parte de la Meca y de Medina, donde se funda originalmente el Islam, y luego en un color un poquito más claro, los lugares hacia donde se extendió. En el siglo VII se inicia la Guerra Santa, o conquista de territorios de los infieles. Conquista Afganistán, que es esta región por acá, norte de África, Bizancio y la península ibérica, lo que hoy es Portugal y España, y el sur de Francia. En ese proceso respetaron las creencias de los otros pueblos conquistados, un elemento que es a destacar, aunque muchos de esas personas que ahí vivían se convirtieron. El nombre Musulín significa sometimiento a la voluntad de Alá, que es su Dios. Fueron un punto de unión entre Europa y el lejano Oriente, y esto es muy importante porque la cultura occidental europea logra obtener muchos conocimientos de China y de otros lugares del lejano Oriente gracias al comercio y gracias a la actividad que desarrollaban junto con los árabes que contribuían con este proceso de intercambio cultural. En el 711 después de Cristo derrotaron a los visigodos en España, donde permanecieron hasta 1492, cuando los reyes católicos lograron echar, por decir un nombre, de
España, aunque muchos elementos de la cultura musulmán quedaron y perduran hoy día en España. En Francia, cuando intentaron ingresar al territorio, fueron derrotados por Carlos Martel en el 732 en la batalla de Poitiers. Ahí está una estrella donde se posesionaron en España. En el año 453 logran Constantinopla en Bizancio, ahí donde está saliendo la otra estrella, y lograron cerrar las rutas comerciales de Europa hacia Persia y China, y ellos comenzaron a controlar. Esto va a provocar posteriormente otros viajes hacia alrededor de África y por supuesto el viaje que va a provocar que Colón tome una ruta hacia el oeste por el Atlántico. División del mundo musulmán. A la muerte del profeta en el 632 se dan una serie de diferencias que intentan establecer la sucesión del califato, lo que genera divisiones y como resultado grupos, así como hay en el cristianismo diferentes grupos, católicos, protestantes, también los hay en la iglesia o en la religión musulmana. Están los chiitas por un lado y los sunitas por otro. En cuanto al origen, los chiitas entienden que al morir Mahoma se creía que el sucesor debía elegirse por la gracia divina y de ahí que se pensara en el yerno del profeta, Ali. Mientras que los sunitas, por su parte, entendían que se opusieron más bien a la herencia por sangre y creyeron que la herencia debe ser por la elección de la asamblea de musulmanes. Su justificación fue fundada en la suna de un término suní. Es un libro. ¿Quiénes son? Bueno, los chiitas son partidarios de Ali, quien murió asesinado por estas rencillas internas de los musulmanes. A sus hijos se les negó el derecho de sucesión. Tanto Hassan como Hussein murieron debido a sus diferencias. De ahí la inmolación o martirio que muchas sectas musulmanas hacen cuando realizan, por ejemplo, algunos actos terroristas. En el caso de los sunitas, son la mayoría de los musulmanes, se ven como la rama tradicional y ortodoxa, la suní, viene de gente de una gran tradición. Históricamente sus maestros han sido controlados por el Estado en diferentes países, como en Arabia Saudita. Sus creencias, los chiitas creen en el martirio, los rituales del duelo y tienen una jerarquía clérica, como en el cristianismo. Y en los sunitas veneran a todos los profetas del Corán, particularmente a Mahoma. Diferencias en el tema de los chiitas. Sus líderes son infalibles en todos sus actos, incuestionables. Son intermediarios entre el pueblo y Alá, o sea, Dios. Creen en acabar noticia del profeta. Peregrinan al mausoleo del imán Hussein en Karbala, en Irak. En el caso de los sunitas, entienden que la relación con Alá es directa, sin intermediarios. Reconocen la suna como las tradiciones, la muta o matrimonio temporal. Peregrinan a la mezquita de Masjid al-Haram en la Meca, mezquita del profeta de Medina y la mezquita de Al-Qahan en Jerusalén. En la actualidad los chiitas son una 10ª parte del mundo musulmán, son la mayoría en Irán, Bahrein, Azerbaiyán, Yemen. Sus ramas son los imamíes, alawitas, ismailitas, drusos, saídes y hay organizaciones como Hezbollah que se afinan a los chiitas. En el caso de los sunitas representan el 87% del pueblo musulmán, predominan en Siria y sus organizaciones son como Al-Qaeda y Estado Islámico, son muy radicales. En la actualidad, en los países gobernados por los sunitas y los sunitas, por general se cuenta entre los países más pobres de la sociedad y se ven a sí mismos como víctimas de la opresión y discriminación. Hay expresiones de odio entre ellos.
En la Revolución iraquí de 1979, por su parte, lanzó una agenda islámica radical de la vertiente chiita que vino a retar a los gobiernos sunitas conservadores, particularmente a los del Golfo Pérsico. En Irán y Arabia Saudita, los sunitas y chiitas han convivido por siglos, pero también han sido víctimas de esa violencia sectaria. Durante la guerra civil en el Líbano, por ejemplo, los chiitas adquirieron protagonismo gracias a las acciones militares de Hezbollah, que algunos consideran un grupo terrorista. Por su parte, los extremistas sunitas, como los talibanes, han hecho lo propio en Pakistán y Afganistán, donde a menudo atacan los lugares de culto chiitas. Mientras los actuales conflictos en Irak y Siria también han adquirido tintes sectarios. Muchos jóvenes sunitas se han sumado a los grupos rebeldes que han combatido en esos países, muchos de los cuales reproducen la ideología extremista de Al-Qaeda, grupo terrorista de la vertiente sunita. Mientras que sus contrapartes, los chiitas, acostumbran a pelear o junto con las fuerzas gubernamentales como en Arabia. Aunque tanto en Irán como en Arabia han identificado un enemigo común al que han autodenominado o se ha autodenominado Estado Islámico, del cual ustedes probablemente han oído escuchar noticias. En general, entonces, podemos decir que el Islam es una religión que inicia el profeta Mahoma hacia el 610 que se funda, y Mahoma es un hombre comerciante que, debido a sus conocimientos de la cultura, logra fundarla y muere en el 633. La égira se conoce como la huida de Mahoma a Medina, y en el 622, y regresa en el 630 triunfante, aunque muere 2 años después. La expansión de los musulmanes se da por la Guerra Santa y logran controlar territorios del norte de África hasta Pakistán, Turquía y la península ibérica. Y en Constantinopla llegan hacia 1453. Hay 2 grupos importantes, los más importantes, que son los chiitas y los sunitas actualmente. Muchas gracias.